Hola, soy Nerea Gallagher, personal shopper y estilista profesional. Y este es mi octavo vídeo de mi curso de corte de cabello. En él os voy a enseñar cómo hacer un bob corto, en pelo corto y asimétrico. Hacía mucho que no subía vídeo, la verdad es que la situación que hemos pasado aquí en España, el COVID, y bueno, ha sido un poco raro y ha sido un poco triste, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos empezando a salir y la verdad es que ojalá que allí donde estéis todos, que muchos sé que me seguís de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, de Brasil, me acuerdo mucho de todos y espero que pronto salgáis de esta pesadilla y os mando muchos ánimos, que bueno, que sigamos así y que cada vez mejor. Así que ya sabéis, mucho ánimo, mucho cariño, os mando muchísimos besos, un abrazo muy fuerte y bueno, cuidaros mucho. Bueno, lo primero, explicaros que el último corte, no sé si sabéis, lo habéis visto, si no ir a la lista de reproducción, que ahí lo vais a tener, que es muy interesante. Le hice un corte bob también, asimétrico también, pero en melena cortita, Y en este caso vamos a hacer lo mismo, pero para un pelo corto. Que quiero que sea la transición entre una melena y un pelo corto, pero al ser bob sigue siendo con las capas de arriba más largas y un lado más largo. Quiere decir, es muy importante que tengáis claro, porque el bob, tanto en melena como en pelo corto, puede ser en diferentes larguras, así que su base principal del corte es que la parte de la nuca va cortita y que va inclinado desde más corto por detrás a más largo por delante, y en este caso un lado más largo que otro. Entonces tenéis que tener muy claro qué largura le queréis dejar a esa persona o a ese cabello, ya sea por gusto o por necesidad, para que a la hora de favorecer a esa persona le vaya más largo o más corto. Entonces, en este caso yo le voy a hacer el pelo corto. Va a ser desde la mitad de la orejita, me voy a ir hacia el centro y luego cuando llegamos al otro lado, al otro extremo del centro, empezamos a bajar hasta la parte de la barbilla, hasta esta parte que tengo ya más corta además, hasta la parte de la barbilla. Entonces va a ser a esa largura como máximo, la barbilla va a marcar la largura máxima. Es muy importante que lo tengáis claro antes de empezar a cortar. Incluso si queréis cortar justo el punto más largo de donde va a ser y el punto más corto, también lo podéis hacer. Nada, un mechoncito aquí, otro mechoncito aquí, para tener la guía y que no salgáis de ese dibujo, que luego todo vaya en consonancia a las partes más importantes del corte. Bueno, vamos allá. Muy importante. Este tipo de cortes asimétricos favorecen mucho a las personas que no tengan, casi nadie somos simétricos, o sea, que sea una cara perfecta, igualada a las alturas de las cejas, los ojos, la boca, la nariz, es muy raro. Entonces, generalmente a todos nos favorece por eso mismo, pero especialmente las personas que tengan un cierto defecto o algo que no lo tienen muy igualado y se nota muy aparente. Entonces, el que tenga un ojito más abierto que otro, una ceja más arriba que otra, algún defecto importante, o la nariz, que sea una nariz un poco inclinada, entonces va muy bien porque disimula, esa asimetría disimula. Bueno, vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un trabajo limpio y hay que dividir el cabello. Vamos a separar primero lo de la orejita, vamos a poner unas pinzas separando la nuca, que es lo primero que vamos a cortar. No queremos que haya una diferencia, porque este tipo de corte se puede hacer cortando mucho por dentro y luego bajando el pelo por encima. Entonces yo lo voy a cortar, pero luego lo voy a unir para que quede suave bueno, este pelo no va a quedar muy suave porque es muy tieso, pero bueno, quiero esa redondez suave hacia adentro, no quiero que haga un salto así como muy drástico. Entonces le voy a dividir. Como la orejita la va a llevar a la mitad de la oreja, cortada luego lo que es el pelo que va más largo, bueno, es el lado corto, pero el lado corto en la parte más larga vamos a llevar hasta la mitad de la oreja. Entonces voy a dividir por un poquito, más o menos vamos a decir, por la altura de donde va a ir el corte, todo eso lo vamos a separar para cortar cortito, a la altura que vea la mitad de la oreja.
separar. Bueno, este pelo cuesta mucho porque es muy tiesillo, ¿eh? Haced lo que podáis, porque el resultado, claro, es mucho mejor en un pelo natural, que no es tan sumamente tieso. Por muy liso que sea, no es tan sumamente tieso, salvo los pelos orientales, que sí que son un poco más tiesillos. Bueno, separamos de lado a lado. Y vamos a empezar a cortar. Cortar quiere decir que lo vamos a cortar cortito. Vamos a trabajar peine sobre tijera. A ver, podríais hacerlo con maquinilla también, ¿eh? Con un peine muy grande, y podríais hacerlo con maquinilla, porque el caso es que toda esta parte de aquí la queremos corta, ¿eh? Entonces, yo os recomiendo que os acostumbréis a peine y tijera, ¿eh? Porque luego a la hora de unir también os va a costar un poquito más, pues siempre dejáis un poquito, un toque en la unión un poco más largo. Entonces, yo os recomiendo peine y tijera, pero bueno, si os veis que os complica mucho ahora que sabéis poco de corte, pues lo hacéis con la maquinilla, con un peine grande, el más grande que tengáis, sobre todo en la parte alta, y vamos cortando. Quiere decir que ponemos el peine por debajo y vamos moviendo la tijera según vamos moviendo el peine hacia arriba. En la parte de abajo podemos pegarlo un poquito más, y según vamos subiendo, inclinándolo un poquito hacia afuera, para que quede esa inclinación de cortito a más largo. Ya sabemos que no nos luce mucho este tipo de pelo, pero bueno. Si aprendéis, yo siempre digo que si aprendéis con este pelo a cortarlo, con un pelo natural, un pelo que tenga una persona debajo, es mucho mejor, muchísimo mejor el resultado. ¿Veis? Fíjate cómo tiene el nacimiento hacia afuera y hacia adelante y hacia afuera. Normalmente puede ser el nacimiento rebelde, pero esto es por demás. Y las esquinas lo picoteáis un poquito, lo vais picoteando al borde. Picoteando quiere decir que vais haciendo un pequeño escalado, con cuidado de no cortar a la persona, o incluso si preferís así, haciendo así, hacia afuera, así no hay peligro que le cortéis. Para que le quede el borde limpio. Y le quedan piquitos en vez de recto. Si se le ve, como en este caso se va a ver, que le quedará como piquitos. Ya digo que aquí poco vamos a lucirnos, pero bueno. La idea ya la tenemos. Ahora pasamos a este otro lado y recortamos. Este, por ejemplo, parece que va más hacia allá. Podría ser perfectamente el pelo natural así con los remolinos, que un lado vaya para adelante y otro para atrás, ¿eh? Es muy normal. Este lado es más agradable de cortar. Pongo así para poder sacar el pelo hacia afuera y cortar los piquitos, igual que el otro. Aunque no se vaya a ver de la misma forma. Nos aseguramos bien de igualar. Y ahora vamos a pasar a bajar la primera línea. Muy importante que ahora cuando bajéis la primera línea, unáis con la patilla un poquito. Así vais viendo un poquito el corte. No ser que dejéis muy abajo o muy arriba y ya tengáis marcado el corte junto con la patilla.
Cuando hablamos de la primera línea es que no lo bajéis todo de golpe, sino bajéis una línea fina como de unos 2 centímetros. La unión con la parte de atrás, vamos creando piquitos o recto y luego piquitos. Lo que pasa es que si hacéis rectos y luego piquitos os va a costar más unirlo. Entonces, yo os recomiendo que os vayáis acostumbrando al tema de los piquitos, pero bueno. Yo lo voy a hacer como lo hago habitualmente, ¿eh? Que ya directamente creo una línea imaginaria con los picos. Y haciendo una línea con los propios picos. Que queden todos más o menos a la altura. Los largos, los que queden más largos estén en la misma altura. Voy yéndome de lado a lado, sin llegar a la esquina del todo, porque cuando llegamos a la esquina empezamos a inclinarnos hacia, justo cuando vayamos, bueno, ahora os lo enseño mejor. Por detrás todo recto. No nos queda nada, 2 deditos para llegar a la esquina. Bueno, pues ahora que ya nos queda este trocito para llegar a la esquina, ya vamos a ir marcando, vamos a separar otra línea en este lado de cabello, otra línea de unos 2 deditos y vamos a marcar la largura que queremos en la parte de adelante para unir entre este y la parte de adelante, que os va a costar menos, porque si no igual vais inclinando, os vais mucho, os vais poco y luego lo vais cortando y os quedáis sin pelo. Entonces es mejor ya marcar la largura que queréis. Queremos a la altura de la barbilla, un poco más abajo porque ya sabéis que luego el pelo cuando seca se sube y más cuando lo tensáis queda más largo. Entonces
como lo quiero la barbilla, un poquito más abajo. Corto ahí, vamos a cortar así, en inclinado, muy importante. O sea, nada así, así, con la inclinación que va a ir el corte. Ya lo hemos cortado ahí. Vale. Igual un poquito más, quiero un poquito más. Por eso es mejor ir poco a poco, ¿eh? Que no metáis la pata. Ahí, ahí me gusta. Bueno. Y ahora vamos a unir la parte que ya teníamos cortada aquí con esta parte. Quiere decir, vamos a irnos inclinando, dándole los piquitos. Creando los piquitos, ¿veis, no? Cómo voy haciendo. Bien inclinado. Y la esquina que la habíamos cortado con el corte limpio, le hacemos los piquitos. Ahora, hay un poquito más. Esta técnica, la del rasgado. Nos aseguramos bien que no haya ninguna curva, que sea una inclinación limpia. Eso. Y ya lo tenemos. Ya tenemos la base. ¿Eh? Os aseguráis bien antes de bajar la siguiente línea, porque la siguiente línea va a seguir esta misma. Entonces es muy importante que se unan. ¿Eh? Vamos, que esté igualado y ahora se unan bien y quede el corte limpio. Vale, quitamos todo. Como en este caso no tiene excesivo pelo, podemos bajarlo todo. ¿Eh? Si veríais que tenía mucho pelo, pues hacéis otra pequeña línea y ya la última sería todo lo de arriba. Entonces vamos ahora a volver a marcar el corte. Muy importante que como es asimétrico, la raya la marquéis ahí donde la vaya a llevar ella. ¿Eh? Que hagáis la rayita bien marcadita donde vaya a llevar ella, aunque vaya a llevar una pequeña capita en la parte baja del corte. Es muy importante que estén simétricos para que, para que estén con la línea de la raya, para que quede cada pelo en su sitio, donde vaya luego a caer, ¿vale? Si en algún momento esa persona se hace la raya un poquito más arriba y más abajo, va a ver que un pelo, si este lo lleva para allá, se hace la raya más para aquí, arriba, que le caerá un pelo largo, entonces simplemente tiene que hacer así. Por eso es muy importante que hagáis bien la raya, porque ella le va a facilitar luego a la hora de peinarse, el que le cae largo para el lado corto, lo separa y ya está en la línea. Es muy fácil, vamos. Vale, pues ahora ya vamos a coger la línea del corte, buscamos la línea del corte que lo tenemos aquí abajo. Quiero que lo veáis. Cogéis así el pelo, levantáis y lo veis aquí debajo. Se ve ahí debajo, pelitos cortitos. ¿Eh? Vamos a poner. Con inclinación, acordaros, conseguir la inclinación. Volvemos a mirar, que no se nos escape. Miramos por debajo, ¿dónde está la línea? Ahí. Está, como tiene mucho remolino aquí arriba, parece cuando sueltas, parece que está más corto la parte de adelante, pero no, está a la misma altura, ¿eh? Los cabezales, como les meten el pelito como elevado así hacia atrás, pero si vosotros ponéis el pelo hacia abajo y os coincide, está bien cortado, ¿eh? Ya sabemos que nos sirven para practicar, pero no es lo mejor, no es igual que un pelo natural o que una cabeza humana.
Vamos yéndonos hacia atrás. Vamos buscando la mecha guía, que se le llama. Ahí debajo la tengo. Peinar, siempre muy importante peinar bien el pelo y en todas direcciones, repartiéndolo bien. En algunas zonas que ya como se le trasluce bien, casi no tienes ni que levantar el pelo para ver la mecha guía porque se ve la línea debajo. Por eso si resulta más fácil hacer en capas finas, ir bajando capas finas, lo importante es que quede bien el acabado, que quede perfecto. Si tienes que hacerlo en líneas finas y os resulta más fácil porque vais viendo el pelo, cada capita fina, vais viéndolo mejor, pues lo hacéis así. Ya cogeréis más destreza y lo hagáis con más pelo, ¿eh? Vamos bajando la inclinación igual que antes. Vamos buscando la mecha guía, el punto más corto. El punto más corto, mira, aquí me costaba un poco encontrarlo porque hay más pelo aquí adelante. Le meten mucho pelo en el nacimiento. Ahí lo estoy viendo. Pues corto y me voy inclinando hacia arriba. Luego este mismo corte lo podemos texturizar de manera de que no solamente quede el corte en picos, sino que quede fino abajo, que queden pelitos muy finos que caigan, ¿eh? Yo lo voy a hacer un poquito para que lo veáis, porque dependiendo del tipo de pelo se puede, si tiene la persona muy poquito pelo, igual no le interesa dejar muy poco pelo abajo, o le interesa más de corte, que le queden piquitos y ya está. Pero si hace falta rasgarle, texturizarle, quitarle bien de cantidad en las puntas para que el acabado de abajo sea muy fino, muy fino. Hay muchas formas de hacer el corte, pero bueno, esta es la base. Bueno, ya veis cómo va quedando el corte. Primero baja, luego sube y luego va bajando, inclinando hacia el punto más largo, ¿eh?
A partir, acordaros que a partir de que vais llegando a la esquina os vais inclinando un poquitín para ir buscando el punto más largo de adelante, ¿eh? Y ahora vamos a ir haciendo las capas, que es la que va a cambiar mucho el corte. Ahora parece más melena, luego va a aparecer entre melena y pelo corto al cortar las capas. Vamos, ahora sí que vamos a ir haciendo texturizado. Aquí en la unión luego le voy a entresacar un poquito, quiere decir la tijera entresacar vamos a pasar en la punta de la línea de la unión, porque por mucho que desfiléis y texturicéis las puntas, siempre os va a quedar una zona que, claro, hay mucha diferencia entre esto y esto. Y para que se quede suavizado, no se va a quitar del todo, pero para que quede suavizado. Porque tampoco pretendemos que perderlo todo el corte. Entonces vamos a empezar por el centro y luego nos vamos a ir yendo hacia el lado y hacia el otro lado. Empezamos por el centro, vale, pues cogemos el centro, una partición como de 2 deditos más o menos, y como queremos capas más bien largas, quiere decir que las queremos abajo del todo, vamos a coger una inclinación de unos 45 grados, hacia abajo, un poquito hacia abajo, para unir la parte más corta de aquí abajo, de lo que hemos cortado, con la parte de arriba, ligeramente. No queremos una capa muy marcada. Cuanto más lo subamos, las capas van a ser más cortitas. Cuanto más lo inclinamos para abajo, las capas van a ser más en la parte baja de la melena. En este caso, de melena, pelo corto. Bof corto, vamos a decir. Empezamos a rasgar haciendo los picos. Creando piquitos, muy importante. Que la tijera se mueve muy rápido y abre y cierra constantemente. Es muy importante que la mováis, porque si abrís y cerráis la tijera y no la movéis, os podéis quedar un salto. Entonces, para que no queden escalones, volvemos a coger otro poquito de la parte de abajo y de la parte de arriba, o sea, toda una línea de arriba abajo, pero inclinando hacia abajo. Y unimos. Aquí no lo veis mucho porque como es un pelo tan sumamente tieso, cogemos otro poquito, otra línea y seguimos uniendo. Podemos, en alguna zona si vemos que tenemos que cortar haciendo picos, el caso es que quede desgastado y no quede recto el corte, ¿eh? Eso es. Nos vamos yendo a la esquina, unimos un poco de la línea guía, el corte que ya está hecho, con una de las nuevas. Podéis meter de un lado y del otro, ¿eh? De hecho, a veces es muy recomendable cuando es un pelo muy denso, para repartir bien el corte por todo. Vamos a ir girándole la cabeza. Voy uniendo. A mí ya se me está secando, es muy importante que trabajéis con el pelo húmedo, cuando no controláis además. Luego cuando tenéis el corte acabado en seco, es importante que miréis los volúmenes. Si en algún punto hay algo que nos gusta, no os dé miedo ni vergüenza ni nada a cortar, porque eso es de profesionales. Una vez que está acabado, mover el cabello y ver si hay algo que hay que quitar. Incluso lo podéis decir al cliente según le estáis cortando el pelo. Luego en seco, te voy a mirar bien tus volúmenes para que luego cuando tú te vayas a casa lo puedas trabajar bien, lo tengas bien, que es muy importante como luego queda el cabello de cada persona. Vamos, que nos dé apuro, que es lo más normal del mundo, mirarlo luego en seco. Vamos uniendo hasta la patilla.
Le voy a mojar un poquito para que no se abulte tanto. Ahora vamos a pasar al otro lado. Ya habíamos empezado, como habíamos empezado desde la mitad, vamos a por el otro extremo. Este estaba casi cortado ya. Vale. Ahora vamos a por el lado donde no estaba tocado. Seguimos hasta la esquina. Cuando vais llegando a la zona de la patilla, para que no os quede más corto, la parte de abajo siempre inclinar un poquito hacia arriba, porque igual, como las capas las vais cogiendo desde abajo, podéis cortar algún pelito de aquí abajo que no deseáis, entonces lo inclináis un poquito para arriba. Bueno, ahora lo vais a ver. Cortamos esas puntitas que nos sobran. Yo voy cogiendo ya y en vez de hacerlo hacia abajo como hacía antes, lo inclino un poquito hacia arriba porque esta parte va más larga y quiero conservarla. Es que ya no me voy hacia abajo como antes me iba así para abajo. No, quiero conservarla, entonces si no igual puedo perder pelo donde no quiero. Hacia arriba. Hacia arriba, incluso vamos llevando ya un poquito hacia atrás. Quiere decir que cortamos mucho menos ya las capas en la parte de adelante. Prefiero luego texturizarlas, llevarlas hacia arriba y hacia atrás, la parte de adelante. Esta parte de aquí ahora sí que yo la texturizaría de forma de que quiero conservar el largo pero que me quede finito. Entonces voy a coger, separando el cabello, me lo llevo para arriba, voy a hacer primero la de abajo un poquito y hago los piquitos. Hago lo mismo, pero rasgando, pero conservarlo el largo del todo. Los picos más largos los conservo. Cojo la siguiente línea y hago picos. Y como no tendréis ahora destreza, lo que yo os recomiendo es que hagáis un poquito y lo soltéis. Y lo miréis, lo toquéis, veis cómo se mueve. Y decir, pues un poco más. Lo cogéis para arriba y otra vez. Pero conservando siempre el punto más largo. Como veis van quedando picos finos, pero el punto más largo se sigue conservando. El punto más largo, que son los piquitos esos. Ya viéndolo cómo va cayendo, dices, no, pues aquí lo quiero quitar un poco más. Incluso recortando un poco, moviendo la tijera rápidamente, bajando, haciendo piquitos.
Queda muy bonito. Para que veáis cómo hago. Voy cortando así y bajando. Se cortan pequeñas líneas de cabello sin cortar el largo de abajo. Eso es. Aquí quiero más picos, pues le doy un poquito más, pero siempre observando el pelo y sin cortar más de la cuenta. Y ahora voy a pasar la tijera entre sacar para quitarle el lazo. Bueno, aquí se me va a quedar disparado. Pero bueno, la idea es de que esto que quedaría ahora no quedaría disparado. Normalmente nunca quedaría disparado, salvo los pelos orientales, que sí puede ser que quede disparado como este. Pero la mayoría de los pelos nos va a quedar así disparado, para que os quede ese redondeado más marcado hacia adentro y más suavizado. Entonces vamos a pasar la tijera entre sacar en esa zona. En la unión, porque lo que hace es quitar pelito, que dejar pelitos cortitos y que se hunda un poquito el corte. No vamos a verlo, pero es muy importante esto, ¿eh? Pero lo que digo, a ver, para que no os paséis, 2 cortecitos en cada zona. Yo controlo ya muy bien, pero si os da miedo, no os arriesguéis. 2 cortecitos en cada zona y mirándolo. Mirándolo, y dices, pues yo aquí le daría un poquito más, pero si le dais uno más, porque si os pasáis con esta tijera, hacéis un agujerito. Entonces, 2 toquecitos. Ir mirando, pues va quedando como os gusta. Incluso, mira, aquí en la parte donde se junta más pelo, también lo mismo que hemos texturizado con la punta de la tijera, queremos más texturizado, pues con la punta, en la punta vamos, y podemos pasar otro poquito también, a diferentes alturas, que no quede, sobre todo llevarlo un poquito hacia adelante, hacia arriba, no en la posición para abajo, aquí no en la posición para abajo, que no quede aquí una raya, sino llevarla para arriba o para adelante, así, que no tenga su posición luego de caída natural, para que no quede un salto y que quede ese efecto de piquitos. En la parte del flequillo le voy a descargar porque tiene mucho pelo y lo mismo, no quiero conservar toda la largura, pero quiero afinarle. Entonces lo corto con la tijerita de entresacar un poco. Un poquito más. Con este corte hemos utilizado varias técnicas. El corte de piquitos, con la tijerita en los piquitos abajo en el borde. El corte de texturizado o desfilado con la tijera moviendo rápidamente y picoteando. Y rasgando, sobre todo rasgando, quedando el pelo fino. Y ahora la técnica de la tijera de entresacar, que como para unir, vaciar, quitar volúmenes, afinar, es una pasada, queda muy bien, muy bien. Ayuda muchísimo para los acabados. Ahora ya, con este corte, te pide la clienta, ¿qué corte me puedo hacer el próximo corte? Que es el próximo que haré en el curso de corte de cabello, el 9º, haré un pixie. Ya un pixie, pasaremos un pixie. El pixie, ya sabéis que normalmente casi siempre es asimétrico, que también va un lado más corto que otro, pero sobre todo que el flequillo va, el protagonista del corte es que va el flequillo bastante más largo que el resto y luego todo va capeado. Ya el siguiente corte va a ser ese, el pixie. Para que veáis cómo queda, qué bonito queda por detrás. Una inclinación, una diagonal.
Y lo que os digo, que con el cabezal queda bonito, pero queda mucho más bonito en un pelo natural flat. Bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que es muy fácil y es un corte muy tendencia. El próximo recordaros que va a ser el pixie, que es súper tendencia. El pixie es muy importante saber el corte pixie, saber hacerlo muy bien. Bueno, si no os habéis suscrito, suscribiros, darle a la campanita para que os avise cuando suba el nuevo vídeo y ponerme en los comentarios que queráis sobre los cursos que queréis que haga o el corte que os gustaría ver. Y bueno, yo os contestaré a todos los que pueda, intento siempre contestar a todo el mundo, pero bueno, hay veces que igual sois tantos, lo intento, de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os mando muchos besos, mucho ánimo.